Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva cápsula de filosofía y astrología. En esta ocasión quiero hablaros de dos filósofos alemanes que aparentemente son bastante diferentes y de épocas lejanas, pero que astrológicamente presentan unas correspondencias, al menos una, muy interesante. Me refiero a Leibniz y Schopenhauer, sobre todo en relación a que la propia filosofía de Leibniz es catalogada muchas veces como de optimismo metafísico y presenta una dominante muy clara de la conjunción Sol-Júpiter en una casa angular. Mientras que la filosofía de Schopenhauer es presentada como pesimismo metafísico, existencial, y presenta la conjunción Sol-Saturno también en un ángulo muy dominante. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos primero la carta de Leibniz. Leibniz es considerado un genio, es considerado el último gran erudito, el último sabio íntegro que abarcó prácticamente todos los conocimientos, tanto del ámbito de las ciencias como de las humanidades, justo antes de que se empezaran a especializar los saberes y todos los campos, ¿no? Todas las disciplinas, ¿no? Además de ser un superdotado, fue un genio. Fue desde muy niño ya, leyó a los antiguos, aprendió griego, latín, ya leía a Platón desde los 6 o 7 años. O sea, es todo un caso bastante prodigioso el de Leibniz. Pero bueno, aquí vemos el ascendente Sagitario, claramente, pues estamos hablando de un filósofo ante todo, esa dinámica evolutiva en la vida de Sagitario, signo de la filosofía, y el regente de la carta, pues será Júpiter, evidentemente, y lo tenemos aquí exaltado en el signo de Cáncer y conjunción al Sol. Además, este Sol está en conjunción estrecha a la estrella benéfica Sirio, lo cual también es bastante afortunado en su carta y le da éxito. Pero bueno, vemos claramente que Júpiter es muy dominante en esta carta y ahí pues claramente su inclinación hacia la filosofía. Antes de entrar en lo que es su filosofía, destacar que él se dedicó a nivel profesional a ser diplomático. Se dedicó a ser diplomático, vemos un medio cielo en Libra, pero también esta presencia en la casa 7, ¿no? Sobre todo porque hizo de asesor, de consejero de aristócratas, nobles, reyes, y viajó por toda Europa en diferentes misiones que se le encargaban de mediador, de negociador entre países. Pero claramente vemos también pues, esta conjunción Sol-Júpiter afortunada en la casa 7 y que siempre se supo rodear, siempre tuvo al lado como un protector, un mecenas, ¿no? Para el que trabajaba haciendo esas misiones, pero que también le permitía investigar, escribir y, bueno, y dedicarse a la filosofía, a la matemática de todos los campos, ¿no? Claramente Júpiter tiene que ver con los protectores y en la casa 7 pues también son alianzas estrechas, ¿no? Entonces eso lo vemos muy claro también si repasamos su biografía, pero sobre todo es en su filosofía, como decía al principio, que él llegó a formular pues, su frase más conocida, es que, bueno, que este es el mejor de los mundos posibles. Este es el mejor de los mundos posibles, que Dios crea el mejor de los mundos posibles en base a una armonía preestablecida. Esto, aunque suene así fuerte, no se refería a él tanto en un sentido moral, de mejor de los mundos, sino en un sentido metafísico. Es decir, en el sentido de que en el universo manifestado, en la naturaleza, todo responde a una armonía, todo está sincronizado de forma armónica y esta es la perfección que él veía, ¿no? Y desde el origen, Cáncer, desde el origen, está esta armonía preestablecida, ¿no? Con esta precisión, ¿no? No hay que olvidar que estamos en el siglo XVII, que es el siglo del racionalismo, él se inscribe en la corriente de la época de la filosofía racionalista, también mecanicista, ¿no? De la influencia de todas las máquinas y aparatos que empezaban a desarrollarse entonces, ¿no? Pero él, a diferencia de Descartes, no tiene una visión del universo mecanicista, sino más bien organicista, en el sentido de que él habla de unas mónadas. Su filosofía se basa en un pluralismo de sustancias, de unas sustancias espirituales que él llamó mónadas, unos átomos de conciencia, unos átomos espirituales,
que es lo que está armonizado desde el comienzo, ¿no? Estos átomos, ¿no? Estas sustancias espirituales, o sea, no hay extensión en el universo, todos son sustancias, o sea, la materia no lo define la extensión, sino que es infinitamente divisible. De ahí su cálculo infinitesimal también, ¿no? Esto lo podemos ver también en su pensamiento, la casa 9, como siempre, vemos el tipo de pensamiento del filósofo, vemos Virgo en la casa 9 y su sistema es pluricista. Hay una pluralidad de sustancias espirituales muy pequeñas que le llevan también a lo infinitamente pequeño. De ahí el desarrollo también del cálculo infinitesimal en paralelo con Newton, ¿no? Eso lo vemos ahí en Virgo. Pero bueno, sobre todo volviendo a lo que es Cáncer, su filosofía es estas mónadas que él definió como unas sustancias cerradas en sí, lo cual ahí tiene una parte canceriana, cerradas en sí, él dijo que no tenían ventanas y que al mismo tiempo reflejan la mónada suprema es Dios, reflejan la mónada suprema, ese concepto de reflejo es muy de Cáncer, ¿no? Y reflejan en general todo el universo, ¿no? O sea, es una visión muy fractal de estas sustancias, ¿no? Lo cual también lo veo en relación a la luna, el dispositor de esta parte de Cáncer que hablaba, es la luna que está en Acuario. Entonces ahí yo creo que le viene esa genialidad de esa visión fractal, holográfica del universo, de que hay multitud de sustancias espirituales de conciencia, todos son sustancias de conciencia, y cada átomo de conciencia refleja a la totalidad. Y esto es lo que permite precisamente esa armonía preestablecida, de la que él hablaba y es de donde extrae su optimismo metafísico de el mejor de los mundos posibles, porque todo se basa en esta fractalidad universal, ¿no? Entonces ahí veo claramente esta luna en Acuario también, en el sentido de que son reflejo fractal, ¿no? Esto seguramente le influyeron, porque él leyó mucho, era muy erudito, seguramente le influyeron doctrinas cabalistas en esta teoría que él establece, porque aquí hay mucha resonancia también con las Sefirot de la Cábala, ¿no? En tanto espejos que reflejan la totalidad, ¿no? Y evidentemente la mónada suprema, ¿no? Entonces yo siempre he visto esta influencia cabalística en él. Entonces, bueno, el tema de esta luna en Acuario está en la casa 2, que es la de los talentos innatos. Indica esa precocidad que tuvo, esa parte que desde niño él ya tuvo la suerte de crecer en esa biblioteca de su padre y, bueno, todo lo que él aprendió ya desde niño, esa genialidad de ser un niño superdotado, ¿no? También, claramente, esta luna está en un trígono, en un aspecto partil a Mercurio, que Mercurio está bien posicionado justo en un ángulo en Géminis, en su signo, ¿no? Ahí le vino también esa capacidad intelectual, memorística, una gran memoria desde niño, y ese talento, ¿no? Esta línea de talento, ya de por sí, un trígono, y la casa 2, que son talentos innatos, pues yo creo que ahí le viene esta genialidad intelectual, que ya y su precocidad desde niño, ¿no? De leer a los clásicos ya con 6 o 7 años y en griego, en latín, ¿eh? Es un caso bastante asombroso el de Leibniz, ¿no? De su precocidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, más que nada era reseñar esto, su optimismo metafísico, porque ahora lo voy a poner en contraste con el pesimismo de Schopenhauer. Y bueno, simplemente de su carta mencionar rápidamente los otros puntos. Pues bueno, Plutón en 6, en Géminis, él estaba totalmente absorto en sus investigaciones, en su trabajo. Plutón en 6 puede dar una absorción muy grande en sus tareas, en el trabajo, casi obsesiva, ¿no? Por escribir, ¿no? Era un escritor compulsivo. Y esta casa 5, 3 planetas ahí en 5, muy, muy fuertes también, él fue muy productivo, fue muy prolífico, creó mucha obra. Lo que pasa que de una forma muy asistemática y muy desordenada, y ahí lo veo con las oposiciones de esta casa 5 que recibe de Urano y también la cuadratura de Luna en Acuario. Él se dispersaba mucho, decía que tenía tantos frentes intelectuales que abordar, eso es muy de Mercurio en Géminis también, pero ahí hay un elemento de Urano y de Acuario muy fuerte, ¿no? Él escribía notas allá donde estaba, como viajaba mucho, le venían de repente relámpagos de intuiciones, de pensamientos, que los tenía que anotar rápidamente para que no se le fueran, ¿no? Entonces escribía en cualquier material, escribía en el carruaje en el que estaba viajando, escribía en una tela, escribía en una pared. Entonces iba escribiendo compulsivamente, bueno, Marte, oposición Urano también, y la cuadratura en T a la Luna, ¿no? Entonces él tenía una compulsión de lanzar esos relámpagos creativos, lo cual ha dificultado mucho editar y sistematizar su obra. A día de hoy todavía se están editando tomos, se están editando libros, porque es una tarea súper compleja ordenar todas las notas que él dejó. O sea que todavía hay muchísima obra de él
que no se ha editado, ni siquiera en alemán, que la están todavía editando, ¿no? Y yo creo que es ese elemento uraniano que está ahí afectando a su casa 5, ese brote creativo tan fuerte, y la luna en Acuario también por el medio, ¿no? Y luego, pues bueno, el Neptuno este en 12 también es importante porque él también se abrió, a pesar de ser catalogado como un pensador racionalista, y evidentemente tiene una parte de lógica, matemática, que él también investigó y desarrolló, pero este Neptuno entonces también le abrió a corrientes más espirituales, más místicas, a diferencia de Descartes, por ejemplo, ¿no? Leibniz siempre valoró que las ideas, aunque no fueran claras y distintas, tenían un significado fundante. Esto a diferencia de Descartes, ¿no? Entonces, ideas más no racionales, no me atrevo a decir irracionales, sino transracionales tal vez, él las pudo absorber, como he dicho, de la cábala, de corrientes místicas, y también, como dato interesante, fue uno de los primeros autores de Occidente que leyó el I Ching, el libro de los cambios, el libro de las mutaciones de China, del taoísmo, ¿no? Porque en aquella época las expediciones jesuitas que había empezaron a introducir obras de Oriente, y él tuvo la suerte de conocerla, y también seguramente le influyó mucho en su concepto de la mathesis universalis, que era una temática muy de los racionalistas de la época, es decir, llegar a encontrar una matemática universal, la matemática universal del cosmos, del libro de la naturaleza, ¿no? Ahí también habría una resonancia hermética. Pero bueno, este Neptuno en 12, pues también él se abrió a estas filosofías místicas y espirituales, ¿no? Y bueno, paso a la carta de Schopenhauer. Aquí la tenemos. Y bueno, como he dicho, es otra filosofía, es otra época, es prácticamente 2 siglos después, también filósofo alemán. Pero bueno, lo quería reseñar simplemente por eso, porque es muy significativo que ahora mismo pasamos del optimista metafísico al pesimista metafísico, y pasamos de un Sol conjunción Júpiter a un Sol conjunción Saturno. Y bueno, pues en Schopenhauer pues tenemos también muy dominante esta conjunción Sol-Saturno en un ángulo, en este caso en la casa 10, y en este caso en el signo de Piscis, en el signo de Piscis, ¿no? Su temática filosófica es mucho, bueno, a diferencia de la frase que he citado de Leibniz, la frase de Schopenhauer sería que toda la vida es sufrimiento. Esa es su frase, y a partir de ahí construye su filosofía. Entonces, toda la vida es sufrimiento, bueno, Sol conjunción Saturno en Piscis, y en la casa 10, que también tiene ese Saturno en 10, un elemento como de carga, del peso del mundo, ¿no? Entonces, bueno, su filosofía es totalmente idealista, es un idealismo pisciano, como no, pero que le lleva a un nihilismo. Es, por cierto, de los primeros pensadores abiertamente ateos de Occidente, pero yo creo que es por la influencia que recibió de corrientes de la India, especialmente del Vedanta y del budismo. Es el primer pensador occidental que abiertamente reconoce la influencia de Oriente para elaborar sus ideas filosóficas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una resonancia muy clara de este elemento, de este Piscis, de estos planetas en Piscis, sobre todo con las filosofías budistas, con la idea del mundo como ilusión, el mundo como maya. Él lo llamó representación. El mundo es una representación del sujeto. Y también esa vacuidad de fondo, esa nada, ese nirvana de fondo, que él lo llamó como, bueno, siguiendo la filosofía kantiana, el númeno, la cosa en sí, él habló como que hay una pulsión ciega, un anhelo ciego existencial, que él llegó a hablar como una voluntad de vivir, una voluntad de vivir. Esto sería lo que él llegó, pero claramente con esas influencias budistas, ¿no? Por esta resonancia Piscis. De hecho, las posiciones de Saturno en Piscis, yo siempre he visto en muchas personas que hay una resonancia bastante, bastantes veces con el budismo o la filosofía budista. Lo veo mucho de Saturno en Piscis, ¿no? El elemento de ascesis, de trabajo espiritual para trascender la ilusión y el sufrimiento y todo esto, ¿no? De hecho, él lo que propone en su filosofía, las 3 vías que él llamó de huida, él llamó huida, pero bueno, huida pisciana en el sentido de buscar eh, cómo huir de ese anhelo existencial, de esa
esa voluntad de vivir, cómo canalizarla, ¿no? Y él llegó a tres posibles vías. Una, la contemplación estética, el arte y la estética. Dos, la compasión, desarrollar la compasión y el altruismo. Y tres, la ascesis propiamente dicho, en el sentido de la anulación del yo, del ego, hacia el absoluto, hacia algo absoluto. Estas son las tres vías que él propone en su filosofía. Estos son los tres caminos totalmente piscianos de salida, ¿no? De ahí la influencia, ¿no? de todo lo oriental y cómo él lo elabora a su modo, ¿no? El tema de la voluntad de vivir, que él llega, ¿no?, a la constatación de que en el fondo, en la existencia, más allá de ese velo, de esa apariencia, de esa representación, bueno, su obra principal se llama El mundo como voluntad y representación. La voluntad es el noumeno, siguiendo la filosofía kantiana, y la representación es el fenómeno, la apariencia, ¿no? Entonces, esta voluntad de vivir yo la veo mucho también en Marte en el ascendente. A pesar de que es un Marte que está ahí caído en Cáncer, o sea que hay un intento ahí de sobreponerse a ese anhelo, hay una dificultad en cierto modo, pero es una voluntad de vivir, es un Marte en el ascendente. Entonces él pues o sea, llega a esta noción de voluntad de vivir, ¿no?, de salir adelante, ¿no?, de este Marte en el ascendente. De hecho, en su carta destaca que para ser filósofo hay unas cosas que, bueno, sobre todo, que en un primer momento chocaría, ¿no?, en la carta de un filósofo, por ejemplo, que tiene mucha agua. Es una carta que tiene mucha agua y el tipo de agua que tiene y la cualidad de los planetas están en bastante detrimento a nivel de dignidad esencial. Marte está en caída, Júpiter está en exilio, Venus está en exilio, Mercurio está en exilio y en caída. Entonces, claro, hay una debilidad sumado a que tiene mucha agua. Esto es raro en un filósofo. De hecho, podríamos verlo más en un pintor, en un poeta, en un músico o incluso en un alcohólico. Pero no fue su caso. No fue su caso. No hay que olvidar tampoco que es Sol Saturno, entonces tuvo un elemento así más disciplinado, ¿no? Pero el hecho de que llegara a ser, en vez de desarrollar hacia estos ámbitos que he mencionado, que llegara a ser filósofo y escritor, yo lo veo también que es mucho por estos aspectos, esta T cuadrada que tiene de Mercurio con la Luna en Virgo y Júpiter. Este Mercurio está angular en 10, fuerte, puede dar evidentemente vocación de escritor, y es el dispositor tanto de Júpiter como de la Luna, a los que también hace aspecto, ¿no? Entonces, a pesar de la dignidad que tiene debilitada en Piscis, a nivel accidental, a nivel de casas, pues tiene fuerza, ¿no? Y por las disposiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso le llevó a la vocación de escritor, a escribir todos esos estados de agua y de esa cualidad débil, ¿no?, que él proyectó a la realidad, ¿no? De hecho, es interesante constatar también que su madre fue escritora, Luna en Virgo en casa 4. Él ya se crió en la infancia en un ambiente, su madre hacía reuniones de escritora o de intelectuales en su casa, entonces él ya absorbió eso, lo cual también ayudó en cierto modo pues, a esa vocación de escritor. Y luego pues el Júpiter, que está en la T cuadrada, este Júpiter en Géminis, en 12, yo le veo las lecturas que hizo de filosofías orientales, de las filosofías vedánticas y budistas, y esa noción de vacío, de vacuidad, de nada, de lo que hay más allá de la ilusión de Maya del mundo, ¿no? Eso es una temática muy Júpiter en 12, que él también la estudió en esas lecturas que hizo, Géminis, ¿no? Entonces ahí es donde veo esta T cuadrada que tiene mucha fuerza en su carta y es lo que le ayudó a transmutar esa energía que en un primer momento puede ser tan difícil y tan debilitada en su carta, le ayudó a transmutarla porque las T cuadradas es una figura de rendimiento que ayuda mucho, ¿no?, a materializar, ¿no?, en cierto modo. Entonces, bueno, simplemente mencionaría, bueno, pues la casa 9, que siempre vemos, Plutón en 9, su filosofía habla de que hay un instinto, detrás de esa representación del mundo, detrás de ese velo, está esa pulsión ciega, una pulsión ciega, hay unos instintos profundos, ¿no?, detrás de todo, pero de los que él se busca liberar, Acuario. Tenemos que liberarnos a través de esa voluntad ciega de vivir, ¿no?
Esto influyó mucho, evidentemente, en Nietzsche, posteriormente, pero también influyó mucho en el concepto de inconsciente de Freud, mucho más adelante, y evidentemente también las filosofías existencialistas también, ¿no? Entonces, es curioso que todo esto que abre muchas corrientes del siglo XIX y XX viene de la mano de una síntesis que hace un filósofo de nociones que toma de Oriente, como he mencionado, lo cual es bastante interesante. Y bueno, nada más, no quiero extenderme más, simplemente era, habría muchas más cosas, pero simplemente era reseñar esto, ¿no? Por eso, como decía, simplemente la idea era reseñar que la curiosidad que a veces como nos ayuda la astrología, de que la conjunción Sol-Júpiter, un Júpiter fuerte, pues da ese optimismo, que en un filósofo se transforma en optimismo metafísico, y la conjunción Sol-Saturno, también angular, dominante, fuerte, pues puede dar ese pesimismo existencial que en un filósofo como Schopenhauer se transforma en un pesimismo metafísico del que hay que huir y trascenderlo de un modo u otro, ¿no? De este mundo, ¿no? Entonces, bueno, nada más, esto era todo en esta cápsula, así que continuamos en- en nuevas ediciones de nuevas cartas y nuevos filósofos y corrientes de pensamiento. Un saludo.